como decíamos, finalmente el Ministerio Público imputó por maltrato infantil y violencia intrafamiliar a este joven de 18 años que decidió quemarle los genitales a su hijastro de 3 años para que dejara de hacer pipí en la cama. Ahora resta que vaya a la audiencia de imposición de medidas cautelares. El maltrato a menores tiene una expectativa de pena de 3 años o multa, mientras que la violencia familiar de unos 6 años. En total, a unos 9 años se expone el hombre que fue grabado mientras quemaba a su hijo sobre un brasero, para así evitar que siga mojando la cama. ¿Y quién le dijo que con ese método él iba a dejar de hacer eso? Y la médica. ¿Le llevamos a una médica, ñaná? Sí, no, yo me fui con él. Ajá. Era una señora, no sé qué se llama, Ñashina. ¿Y cómo les explicó a ustedes qué tenían que hacer? Le dijo, bueno, tiene que prender en el suelo el diario y quemarle la cola para que no haga más caca la cama. La mujer se encuentra ahora en la Fundación Martín Cabrera. Afirmó que ya no quiere volver al lugar donde ocurrió el hecho, en el barrio José I. de Limpio, ya que la violencia a la que era sometida ella y sus hijos era constante. Es muy celoso. Él me celaba de todos sus primos, su tío y eso. Pero yo no le daba motivo y yo demasiado le respetaba. Es la segunda vez que su hijo de 3 años sufre este tipo de maltratos. Intentó denunciar el caso la primera vez, pero el sistema no le permitió hacerlo. ¿Y la primera vez por qué no denunciaste? Porque me dice que yo tengo que tener mi documento en la policía. Mi hermana sí lo que se iba a denunciar. ¿En dónde denunció? Acá en Limpio. Comisaría novena. ¿Y ella denunció que a él le había quemado así? ¿Que le hizo eso? ¿O qué es lo que denunció en la comisaría? Cuando me pegó a mí. La encargada de la Codeni de Limpio afirmó que nunca antes habían recibido una denuncia por violencia de parte de la madre. Denunció la inoperancia por parte de la defensora de la niñez, Madia Chucarro. Una vez que le pedí a la defensora que me ayude a conseguir un lugar, un albergue, me dice, siendo las 11:30 de la noche, me dice que a esas horas de la noche ella no podía ayudarme, que a esta hora no me pidas un albergue, a lo cual, bueno, está bien doctora, le digo, voy a ver qué hacer. En ese momento le llamo a la señora de la fundación, a la directora Cristina Cristaldo, la cual me dijo que sin ningún inconveniente la fundación estaba abierta para estas personas. Actualmente la Fundación Martín Cabrera cuenta con unas 20 camas para víctimas de violencia y asistencia médica gratuita los martes. Se puede contactar con este lugar en la ciudad de Limpio llamando al 783-774.